Es una mezcla de emociones la primera era, es una mezcla de nervios, es una mezcla de todo un poco. Nuestro primer paso en la primera era, descuento desde el punto de vista de los profes, cómo pensamos, creo que fue muy positivo. Creo que nosotros hacemos un examen oral con los mismos profes que tienen el trabajo práctico porque principalmente lo propuse yo porque creo que es importante que ustedes, con el mismo profe que les enseña, tengan su primer encuentro con el examen. Y así van a ser todas las eras, con el mismo profe que tienen clase, que tienen práctico, van a tener que rendir las eras y luego al final ya les tocará con el profe que les tenga que tocar porque ya van a estar bien entrenados. Pero la idea, chicos, es que ustedes, eh, a los que no les fue bien, que hubo preguntas muy puntuales, por no decir muy fáciles, porque no hay preguntas fáciles en un examen, sino preguntas puntuales. Creo que la mayoría de los profes les dijo a ustedes, o si no, díganme si no es así, qué temas entran en el examen o cuáles son las preguntas que van a un examen. Entonces, cuéntenme cómo les fue en el examen a ustedes. ¿Alguien quiere hablar? ¿O a todos les fue muy bien? Creo que a todos les fue muy bien entonces, y eso está bien. Bueno, chicos, vamos a empezar una nueva etapa. Yo considero que es una etapa más difícil de aprender, más difícil de entender, que es la etapa de neuroanatomía. Neuroanatomía, vamos a ver, tienen el programa ustedes en la plataforma y van a ver que eh, tienen todos los temas que vamos a ir viendo. Hoy vamos a ver cráneo, la clase que viene vamos a ver introducción a la neuroanatomía y vamos a empezar con la parte de la neuroanatomía que habla de los órganos. Vamos a empezar con médula espinal, vamos a seguir con tronco encefálico, vamos a seguir con mesencéfalo, telencéfalo, diencéfalo. Entonces ustedes tienen que aprender la clase que viene cuando veamos ya lo que es la neuroanatomía en sí. Vamos a ver algo muy interesante que es el cráneo y regiones comunes del cráneo y de la cara. Pero vamos a ver que todo tiene que ver con todo, ¿sí? Cuando ustedes estudien neuroanatomía, se los voy a repetir cada clase, es importante saber qué es lo que estudio, ¿sí? ¿Para qué lo estudio? Porque algo que está pasando, algo que hay, un núcleo que hay en la médula espinal, se va a relacionar con un núcleo que va a haber en el tronco encefálico, un núcleo que va a haber en el cerebro, ¿sí? Porque vamos a ver que la neuroanatomía tiene mucho que ver con la transmisión del impulso nervioso. Básicamente es eso. Entonces, al tener que ver con la transmisión del impulso nervioso, no es que son órganos que están separados y cada uno hace lo que quiere. Son órganos que están interconectados, o sea que tienen funciones específicas en conjunto de cada uno de los órganos. Entonces es importante, chicos, que acá estén muy atentos, que se unan a la mayor cantidad de clases Zoom que puedan, que estén muy atentos a todos los detalles que damos en el Zoom, tanto yo como la doctora Junco, porque ahí van a empezar a salir las preguntas que salen absolutamente de todos los exámenes. La anatomía es la misma, eh, entonces las preguntas generalmente ustedes la habrán escuchado que van a ser las mismas preguntas que se hacen en cada uno de los exámenes. Vamos a empezar entonces hoy hablando de neuroanatomía, vamos a empezar hablando de cráneo, un tema muy complejo, pero les voy haciendo las salvedades de cosas que no hay que saber tanto como para volverse eh, eh, loco con un examen estudiando cosas del cráneo que no le vamos a tomar y que son para otros momentos de su carrera. Vamos a compartir pantalla.
y vamos a empezar a hablar hoy de lo que va a ser cabeza ósea. Cabeza ósea, vamos a ver cráneo, cara, regiones comunes del cráneo y de la cara, pero obviamente entre hoy y mañana daremos absolutamente todo porque es una clase bastante larga. Eh, Vamos a empezar con un resumen conceptual, cómo nosotros tenemos que estudiar esta cabeza ósea que va a contener la boca, nasofaringe, orofaringe, va a haber cavidades nasales, va a haber el encéfalo, o sea, el cerebro con sus distintas porciones y regiones y partes, y obviamente va a alojar los órganos llamados órganos sensoriales, o sea, en el cráneo va a estar alojada la audición, el olfato y obviamente también el gusto. Hablando de anatomía de superficie, esta cabeza ósea, chicos, va a estar dividida en regiones. Esas regiones se van a llamar regiones topográficas y tiene que ver con cada una de las regiones que está acá de diferentes colores. Vamos a tener, por ejemplo, la región frontal, vamos a tener la región llamada parietal, la región temporal, occipital, que obviamente tiene que ver con los huesos que forman el cráneo. Pero va a haber regiones, como la región auricular, la región mastoidea, ¿sí? Donde va a haber una apófisis que se llama apófisis mastoide. Fíjense ustedes que detrás de la oreja se puede palpar una induración que sobresale de la línea lateral de la nuca y eso se llama apófisis mastoide. Y luego viene todo lo que vamos a llamar región facial propiamente dicha, ¿sí? Entonces, estas regiones faciales van a presentar surco, va a haber un surco suprapalpebral, una región orbitaria, infraorbitaria, bucal, etc. O sea, un montón de regiones que van a salir o que van a estar presentes en la región facial y que la vamos a ver cuando veamos fundamentalmente, cuando veamos la topografía de la cara en la era que viene, que es esplagnología, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver en esplagnología. Así que algunas regiones las vamos a ver ahora en neuro y otras las vamos a ver cuando veamos esplagnología. El cráneo vamos a ver que se divide en una calota o bóveda craneana y en la base del cráneo. La calota va a ser esta región, lo que llaman también algunos autores en algunos libros más antiguos, la tapa del cráneo, y luego vamos a tener toda la región de la base del cráneo. Ahora vamos a ver bien cada una de esas regiones. Dentro de lo que es la cara, vamos a tener obviamente las fosas nasales, la región bucal, vamos a tener esto que van a ser las órbitas hacia los lados posterior e inferior, vamos a ver la fosa pterigomaxilar, hacia a la región lateral del cráneo va a estar una fosa que se llama fosa cigomática, que es esta región por detrás y adelante, perdón, por adelante de la oreja, y luego vamos a tener una bóveda que va a formar parte de lo que es la cavidad bucal y que se llama bóveda palatina. Entonces, nosotros vamos a observar que el cráneo se va a dividir en dos partes. Ahora vamos a ver una imagen muy linda, cómo se clasifica todo esto que estamos viendo un poco suelto, ¿no? El cráneo se va a dividir en neurocráneo y se va a dividir en el cráneo facial o esplagmocráneo. Obviamente, esta región, el cráneo, va a formar parte del neurocráneo y esta región del cráneo, donde están alojados, como dijimos, algunos órganos, va a ser lo que se va a denominar esplagmocráneo. Esta simplemente se divide por una línea, ¿sí? Que se llama una línea imaginaria que vamos a trazar desde la apófisis frontal del cráneo a la apófisis del hueso occipital. Entonces, si nosotros trazamos una línea imaginaria, vamos a dividir el neurocráneo del esplagmocráneo. También hay otra línea que se llama ángulo de Virchow, que está por encima de la silla turca, que es una línea angular para dividir también el esplagmocráneo y el neurocráneo. Generalmente el cráneo tiene un peso de 650 gramos en el hombre, 550 en la mujer, y el límite entre el cráneo y la cara es esta línea imaginaria que se llama
línea esfenoidal de Virchow. Ahí vamos a ver entonces lo que se llama el esplagmocráneo o viscerocráneo. Esta imagen es de la clase que está madre en la plataforma y lo que nosotros vamos a llamar neurocráneo. Esto sería el ángulo de Virchow que acabamos de nombrar, que ahora simplemente no tiene nombre propio. Entonces, si hablamos del cráneo, está compuesto por 26 huesos, va a estar formado por el cráneo óseo, neurocráneo, que a su vez va a tener huesos impares y huesos pares. Frontal, occipital, esfenoides, etmoides. Tengan en cuenta estos dos huesos, son muy importantes. Y huesos pares como el parietal y el temporal. El cráneo óseo o neurocráneo se va a dividir en calota, también llamada calvaria, que es la región superior del cráneo, y se va a dividir en base del cráneo. La base del cráneo, si la vemos por fuera, es importante que lo vean en el práctico, se va a dividir en exobase y endobase, ¿sí? O sea, la endobase, chicos, va a estar en contacto con lo que vamos a llamar, por ejemplo, todos los órganos de la cavidad craneal, o sea, con el cerebro, con el tronco encefálico y con el cerebelo. ¿Sí? Eso es la endobase. Acá adentro va a estar toda nuestra materia gris. El cráneo óseo, viscerocráneo, va a estar formado, que después lo vamos a ver, como dije, en esplagnología, en el maxilar superior, hueso nasal, lagrimal, cigomático, malar, palatino, cornete nasal, que estos van a formar lo que se llaman huesos pares, y hueso impar como el vómer, la mandíbula inferior, maxilar inferior. Estos van a formar parte de lo que se llama el viscerocráneo y que obviamente lo vamos a ver cuando veamos esplagnología, no ahora. Ahora nos vamos a encargar de fundamentalmente ver el cráneo, el neurocráneo. ¿Qué pasa con la arquitectura del hueso, de este cráneo que tiene que ser tan importante porque adentro de este cráneo se alojan los órganos muy sensibles para la vida humana, como el cerebro, el cerebelo? El cráneo está reforzado por estas líneas que se llaman arbotantes craneales. Son líneas de refuerzo arquitectónicos, le llamamos así en anatomía, fíjense la palabra, ¿no? Arquitectura del cráneo, porque estas líneas van a reforzar los puntos críticos del cráneo, ¿sí? Los puntos críticos del cráneo. Entonces vamos a tener una línea anterior o arbotante anterior, también llamado parante medio anterior o frontal. Simplemente pueden decir el parante frontal. Vamos a tener otro, el número 2, que es el arbotante esfenoidal, que pasa por las alas mayores del esfenoides y cruza de lado a lado la región anterior del cráneo. El número 3, este arbotante, pasa por un hueso que se llama hueso petroso y por el hueso mastoideo, entonces se llama petromastoideo. El 4 rodea todo lo que es este anillo por donde ingresa la médula espinal y se transforma en médula oblonga o tronco encefálico y rodea de una forma reforzando el anillo occipital. Luego tenemos este arbotante que es posterior u occipital y por último la protuberancia occipital. Simplemente saber que estos parantes o estos arbotantes le dan al cráneo un refuerzo en sus líneas más críticas del cráneo. Lo otro importante, chicos, es que cuando nosotros nacemos, el cráneo no está totalmente osificado, ¿sí? Va a tener fontanelas, o sea, lugar en donde el cráneo no se osificó. ¿Y por qué pasa esto? Esto pasa porque naturalmente el cráneo tiene que estar preparado en el bebé para el nacimiento. Ustedes van a ver o van a sentir hablar que ya no se hace tantos partos normales, generalmente se hace mucha cesárea, pero cuando el niño nace necesita pasar por el canal del parto,
Entonces, estas fontanelas, estos puntos débiles de no osificación del cráneo, le permite al niño por nacer deformar el cráneo para que pueda salir por el canal vaginal del parto. Entonces va a haber una fontanela anterior, que es bastante grande, es la más importante, que se llama bregmática, y es una fontanela impar. Si ustedes a un bebé lo acarician y le tocan la región anterior, van a tocar que está muy blando, porque por debajo de la piel simplemente tenemos una estructura meningia que se llama dura madre. O sea que no hay hueso. El hueso se va a terminar de formar con el pasar de los días y el mes. En la región posterior vamos a tener otra fontanela que se va a llamar lamboidea u occipital. Estas dos fontanelas están en la región superior de la calota craneal, pero luego vamos a tener las fontanelas llamadas fontanelas pares. La anterior, la esfenoidal, también llamada en algún momento terior, y la fontanela posterior, llamada en algún momento asterior. Estas son entonces las regiones débiles, entre comillas, que la naturaleza prepara al niño para que pueda salir por el canal de parto y pueda deformar su cabeza sin sufrir ninguna complicación de los órganos internos o el órgano cerebral. Esto es la exocalota o calvarie. Esta exocalota o calvarie, chicos, tiene una sutura metópica o medio frontal, son huesos formados por el frontal, el parietal. Vamos a ver dos puntos, acá las fontanelas se han unido, acá estaba abierto recién en el niño. Entonces vamos a tener una sutura que se llama sagital o biparietal. Esta sutura se llama sagital o biparietal. Esto sería la exocalota. Hacia atrás tenemos la sutura o la unión o punto lamboideo y hacia adelante el bregma. En la región lateral no hay mucho para ver, simplemente algunas incisiones, algunos, pueden ver algunos orificios. Estos orificios son de las venas emisarias que pasan hacia el cuero cabelludo. Y luego tenemos la endocalota. La endocalota va a estar en contacto con el cerebro. Entonces vamos a tener la espina anterior o frontal y una espina posterior u occipital prácticamente. Vamos a ver que la endocalota presenta una región, a ver, esperen un poquito, chicos. Entonces, como les decía, vamos a tener, disculpen, vamos a tener la línea media. Acá fíjense que en esta línea media, en este canal longitudinal, van a haber dos labios, porque ahí asienta y se redobla una estructura que se llama pía madre. Y esta va a formar la inserción de lo que se denomina os del cerebro. Vamos a también tener algo que se destaca mucho. Fíjense, estas impresiones. Esas impresiones, chicos, se llaman impresiones en hojas de higuera. Y es la impresión que va a dejar una arteria que se llama arteria meningia media. Arteria meningia media. Y luego vamos a tener todas estas impresiones como que fueran pequeñas excavaduras que tiene la endocalota y que tiene que ver con las impresiones de Paccioni o granulaciones meningias. ¿Sí? Esto está en lo que se llama endocalota. Fíjense acá, ahí está la arteria meningia media para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando cuando vemos todas esas impresiones de esta arteria llamada arteria meningia media. ¿Sí? El neurocráneo entonces va a estar formado
por 8 huesos, 4 impares y 2 impares. Ustedes ya lo conocen, ya lo vieron, que son el hueso frontal, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Y los huesos pares van a ser el parietal y los 2 huesos temporales. El neurocráneo entonces se va a dividir a su vez en una calvaria, en una calota y en una base del cráneo. Y en una base del cráneo. Acá tienen, por ejemplo, el hueso frontal. El hueso frontal, lo más importante es saber que va a formar parte, obviamente, de las cúpulas orbitales, ¿sí? De lo que se llama la base de la cavidad orbitaria, ¿no? Ahí vemos el hueso frontal formando parte de, de la base de la cavidad orbitaria. Vemos y va a tener lo que se llama la fosa orbitaria superior, ¿sí? Eso es lo más importante para destacar del hueso frontal. Obviamente, acá obviamente les dejo cada una de las regiones, ¿sí? Que va a tener dentro de la fosa orbitaria, la fosa troqueal, la fosa de la glándula lagrimal, etc. El hueso occipital o hueso posterior, en él se va a destacar algo muy interesante, esto anótenlo por favor, en donde van a tener esta región del endo occipital que va a descansar ahí el cerebelo, chicos. El cerebelo va a estar en la fosa occipital, en la fosa occipital. Y obviamente el hueso occipital contiene el foramen magno o agujero occipital por donde la médula espinal pasa a llamarse médula oblonga o tronco encefálico y en el exoccipital vamos a observar los cóndilos de esa articulación que veíamos cuando veíamos columna vertebral, que es la articulación occipito-atloidea. Ahí está lo mismo, todas las regiones y todo lo que contiene el hueso occipital. El hueso parietal se destaca por tener fundamentalmente el surco del seno sagital superior y las impresiones de la arteria meningia media o el surco de la arteria meningia media. El hueso temporal se vuelve importante porque tiene un par de estructuras óseas que son muy interesantes. Entre esas estructuras óseas, el hueso occipital va a tener lo que se llama el orificio auditivo externo. Orificio auditivo externo. Entonces la pregunta, obviamente, en una era va a ser en cuál de los huesos del cráneo se encuentra el orificio auditivo externo. Obviamente en el hueso temporal. También va a tener unas apófisis muy interesantes, entre ellas la apófisis estiloides y la apófisis mastoide. Entonces, cuando nosotros nos tocamos por debajo y por atrás de la oreja, en el límite inferior, en esta región, nos estamos tocando la apófisis mastoides, que es un punto doloroso. Por dentro del hueso temporal vamos a observar una estructura muy importante que es el hueso petroso, ¿sí? La porción petrosa. Esta va a contener el orificio conducto auditivo interno, por acá van a pasar unos nervios, que ya lo vamos a ir viendo, y va a contener el orificio acueducto vestibular, ¿sí? Los dos orificios en el hueso temporal pasan a ser muy, muy importantes. Miren todo lo que contiene el hueso temporal, pero como les digo, chicos, no tienen que saber absolutamente todo, sino lo que yo les estoy comentando en esta clase, ¿sí? Esas son las porciones, etcétera. Ahí tenemos absolutamente todos los huesos, pero nos falta ver el hueso esfenoides y el hueso etmoides. Ahí tenemos la cara posterior del cráneo, la cara superior, en donde observamos el hueso frontal y los dos huesos parietales y también el hueso occipital del cráneo. Y luego vamos a tener esto que se va a llamar endobase, ¿sí? Endobase. Lo primero que tenemos que observar de la endobase es que tiene 3 regiones. Vamos a ver las 3 regiones que tiene. Va a tener una región anterior, ¿sí? Va a tener una región
media y una región posterior, ¿no? Vamos a tener entonces una región anterior, una región media y una región posterior. Parece un dibujito de jardín de infantes, pero sirve para explicar cómo se ve la endobase. Obviamente es esto una endobase que va a estar, si ustedes observan, lleno de accidentes óseos y está llena de forámenes o agujeros. En la región anterior vamos a ver el frontal, en donde se va a destacar estas cúpulas, que son las cúpulas de la cavidad orbitaria. Vamos a ver la espina del frontal y vamos a observar esto que está en color amarillo, que ahora lo vamos a ver detenidamente, que se llama el hueso etmoides. Ustedes pueden ver que ese color amarillo está multiperforado porque por ahí pasa lo que se denomina el bulbo olfatorio, porque el hueso etmoides va a formar parte de lo que se llama el techo de la cavidad nasal. Este hueso etmoide va a tener una cresta central que se va a llamar crista galli o cresta de gallo, que es una superficie que ahora la vemos como si fuera una aleta de un tiburón que tiene el hueso etmoides. Todo lo que ustedes observan en la región media pertenece a este hueso que está pintado de color un verde claro, ¿no? Ahí lo estoy señalando, que parece como si tuviéramos una mariposa, ¿m? O un murciélago. Entonces, chicos, fíjense ustedes, este hueso se llama esfenoides. El esfenoide va a tener las alas mayores, va a tener las alas menores y va a tener hacia adelante estos dientes o estos colmillos que se llaman apófisis clinoides anteriores. Luego va a tener en el centro una depresión digitiforme que se va a llamar silla turca. Por delante van a estar estos dos orificios que son los agujeros ópticos. Por ahí sale el nervio óptico, la tercera porción del nervio óptico, y acá va a formar ese nervio óptico lo que se llama el quiasma óptico. En esta silla turca va a sentar una glándula que se llama glándula hipofisaria. Si ustedes alcanzan a ver, vamos a borrar un poquito para que no se haga tanto lío. Si ustedes alcanzan a ver, van a observar, si ustedes alcanzan a ver, van a observar este orificio que es muy grande, que tiene la forma de una coma, porque por ahí pasan muchos pares craneales. ¿Sí? Este orificio está por debajo del esfenoides y va generalmente al globo ocular. Por ahí pasan el tercero, cuarto y sexto par craneal y también algunos otros elementos que después lo vamos a ver. Luego van a ver hacia abajo, chicos, que está el orificio este que se llama agujero redondo menor, oval y redondo mayor. Estos tres orificios van a contener también otros elementos, que ahora no los vamos a ver, vamos a ir viendo de a poco, que pasan a la cara o que pasan a la base del cráneo. Hacia atrás vamos a observar la parte occipital, perdón, la parte temporal, donde vemos el hueso petroso. Ahí vamos a ver un agujero que se llama agujero rasgado posterior en esta región, y hacia adelante otro agujero que se llama carotidio y agujero rasgado anterior. Todos esos orificios, chicos, que vimos, van a tener un contenido, ¿sí? Acuérdense, agujero redondo mayor, oval y redondo menor. Esos son los tres agujeros que va a haber fundamentalmente en esta región. Y luego vamos a tener, bueno, acá está la explicación de todo lo que acabo de nombrar, cómo se divide la endobase en una región anterior
Y luego vamos a ver que en esta región va a estar este hueso que yo les contaba que se llama etmoides. El etmoides, lo que nosotros estamos viendo es su cara superior, donde vemos la apófisis cristagalis. Esta es el ala cristagalis o apófisis cristagalis. Y luego este hueso se va a comunicar hacia el techo de las fosas nasales y está perforado por lo que se denomina el bulbo olfatorio. Fíjense que vamos a ver los laberintos etmoidales. Esto ya da hacia la cara, ¿sí? Vamos a ver la lámina perpendicular, el cornete nasal medio y la apófisis unciforme. Si lo vemos de forma lateral, vamos a ver este hueso que va a tener una lámina orbitaria. Esto no lo vemos nosotros en la endobase, pero sí vemos absolutamente todo esto. Estos son lo que se llaman las celdillas etmoidales, que son espacios de aire o senos de aire. En la línea media, como les dije, se caracteriza esta mariposa, ¿sí? Llamado esfenoides. Ahí va a estar la silla turca, los agujeros ópticos, la hendidura esfenoidal, esta hendidura grande que está y que da a la órbita. Acá la vemos de nuevo, a esta gran mariposa, que se llama hueso esfenoide. Si nosotros extraemos el hueso solo, vamos a ver que sí, que tiene la forma de una mariposa, que tiene alas menores, alas mayores, que presenta una porción central que se llama cuerpo del esfenoides, y que de él depende, y que de él dependen algunos huesos que van a formar la región cigomática y la región de la exobase y la endobase. Ahí vemos el ala mayor, que es lo que vemos, esto es lo que vemos en la endobase del ala mayor. Vemos el ala menor del esfenoides, que sería esta región, ¿sí? Y el ala mayor va a tener varias caras, entre ellas una cara cerebral. Está el cuerpo del esfenoides, que va a tener esta porción que se llama porción central y que va a tener varios conductos. Se destaca en el foramen redondo mayor, se destaca el conducto pterigoideo y obviamente el foramen oval. Ahí vemos de nuevo el cuerpo con este foramen, que sería el foramen oval, el redondo menor y el redondo mayor. Estos tres agujeros son muy importantes porque por ahí pasan tres estructuras muy importantes. Entonces, ¿qué quiero que sepan, chicos? Quiero que sepan que de a poco vamos entendiendo que por estos agujeros, estos tres agujeros, más los agujeros ópticos, más la hendidura esfenoidal, anótenlo, están en el hueso esfenoides. ¿Sí? Entonces, repito, los agujeros ópticos, la hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor, el agujero oval y el agujero redondo menor se observan en el hueso esfenoidal. Las alas menores del efenoides serían estas alas menores del efenoides. Simplemente saber que dan plenamente hacia la región cerebral y que forman parte de la hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior es lo mismo. Pasan todas estas estructuras, el nervio lagrimal, nasociliar, frontal, oculomotor, troclear, abducen, vena oftálmica y raíz simpática del ganglio del tercer par. Entonces, fíjense ustedes, chicos, esto, anote, ¿qué pasa por la hendidura esfenoidal? Hay que saberlo muy bien. Cada una de estas estructuras que atraviesa esta hendidura, llamada hendidura esfenoidal, hay que saberlo muy bien. Ahí tenemos las regiones o las partes de las alas mayores del esfenoides. Va a tener una parte cerebral, temporal, infratemporal, maxilar y orbitaria. Esas son las partes que va a tener
las alas mayores del esfenoides. Pregunta de examen, ¿no? Anótenlo. Simplemente las estructuras de la cara cerebral, la cara infratemporal, la cara maxilar y la cara orbitaria del ala mayor. Entonces, fíjense ustedes que Profe, disculpe, ¿cuál sí, sería la pregunta? la pregunta sería esta. ¿Cuáles son las caras del esfenoide? Se considera una cara cerebral, una cara infratemporal, maxilar y una cara orbitaria del ala mayor del esfenoides. Y la Gracias. otra pregunta era, ¿cuáles son las estructuras que pasan por la hendidura esfenoidal? ¿Sí? Así se observa el esfenoides, esta sería el ala mayor o temporal, esta sería la apófisis pterigo-espinosa, esto formaría parte del ala menor del esfenoides. Entonces, todo este hueso se llama esfenoides. El esfenoides también se va a observar en la exobase, como en la endobase, o sea que en la región inferior del cráneo y externa y exterior voy a observar el esfenoide. ¿Por qué? Porque contiene algunos apófisis que son importantes, como el apófisis pterigoides. Ahí vemos el agujero oval, el redondo menor. Entonces vamos a observar que vamos a ver algunos orificios que son importantes y dependen del esfenoides. Entonces ahí tienen todo lo que tiene el hueso etmoides y todo lo que tiene el hueso esfenoides en el cuerpo, en el ala menor, ala mayor, y la apófisis pterigoides que da, acuérdense, anótenlo, el apófisis pterigoides, lo buscan en el cráneo cuando vayan al práctico, el apófisis pterigoides da hacia la exobase, no lo van a encontrar en la endobase, o sea, donde asienta el cerebro no, sino en la parte del cráneo que da hacia el cuello. Ahí tienen, por último, la región posterior de la endobase, u región occipital, en donde obviamente vamos a ver el canal basilar, acá sienta el tronco encefálico, vamos a ver el agujero occipital y vamos a ver, como dijimos, la fosa cerebelosa. Vamos a ver los conductos petrosos, el conducto auditivo interno, como dijimos, el agujero rasgado posterior, el agujero condilio anterior y el agujero condilio posterior. Todos esos agujeros se observan en la endobase. Esta imagen nos muestra lo que sería la exobase. ¿Se entendió, chicos, hasta ahora? Sí, profe. ¿Vamos bien? Bueno, Sí, profe. mañana, si no nos abrumamos, vamos a ver exobase, ¿les parece?